El capítulo 7 de microeconomía se centra en el oligopolio y la competencia monopolística. Vamos a dividir los videotutoriales de teoría en dos partes. En esta primera parte vamos a estudiar las características del oligopolio y vamos a comentar los modelos clásicos de oligopolio. En el segundo videotutorial nos centraremos en la teoría de juegos y cerraríamos el capítulo 7 con la competencia monopolística. Vamos a hacer una introducción comentando el esquema que tenemos en pantalla. En primer lugar tenemos abajo una línea que va de menos concentración a más concentración y en la parte de arriba tenemos otra línea que va de menos competencia a más competencia. Nosotros podemos con esas dos dimensiones clasificar los mercados en economía. Como ya sabemos, tenemos la competencia perfecta, donde hay miles de productores y es menor la concentración. Cuando va aumentando la concentración y reduciéndose el número de productores, tendríamos la competencia monopolística. Si ya son pocos los productores y una alta concentración, estaríamos ya hablando del oligopolio. Y finalmente, cuando ya no hay competencia, hay una sola empresa y es máxima la concentración, pues entonces ya tendríamos al monopolio. Ahora bien, ¿qué se entiende por pocos productores para poder clasificar una industria de monopolística o de oligopolio? Bien, para decidir en qué grado se aproxima una industria al extremo competitivo o al monopolio, se han desarrollado varias medidas de concentración industrial. Estas medidas están diseñadas para indicar el grado de control que las empresas tienen sobre el mercado. Estos indicadores que vamos a comentar a continuación son importantes porque recordemos que cuanto mayor sea la concentración de empresas en una industria, mayor será su poder de mercado, su capacidad para influir en los precios. La primera medida de concentración industrial es el recíproco del número de empresas. Para ello dividimos 1 entre n mayúscula, siendo n el total de empresas que participan en un mercado o en una industria. Este indicador claramente toma el valor 1 en una situación de monopolio y la competencia perfecta vendría determinada por un valor cercano a 0. Es un indicador muy simple, muy sencillo, pero que su uso es ideal solamente si las empresas instaladas son de igual tamaño. Por eso contamos con otros dos indicadores, como es la ratio o coeficiente de concentración, donde lo que aquí hacemos es sumar las cuotas de mercado de las R mayores empresas de la industria, donde S es la cuota de mercado para una empresa, que se define como el cociente entre Q sub I, que son las ventas de una empresa I, y Q mayúscula, que son las ventas totales de la industria. Por ejemplo, si C sub 4 fuese 0,80, nos estaría indicando que el 80% de las ventas de esa industria es llevada a cabo por las 4 empresas más importantes. Y finalmente tendríamos el índice de concentración de Herfindahl, que es quizás el más usado tanto en microeconomía como en otros cursos de economía industrial. Aquí lo que hacemos es, igual que antes, cogemos la cuota de mercado de cada empresa, pero se eleva al cuadrado y se toman todas las empresas. En definitiva, sería la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de todas las empresas. El índice de Herfindahl vale 1 en el caso del monopolio y igual a 0 en la competencia perfecta. Los valores altos de H nos indicarían que estamos en un oligopolio y valores bajos nos indicarían que estamos en competencia monopolística. Comenzamos ya con el estudio del oligopolio. Vamos a hacer un análisis general amplio y en otro videotutorial de aplicaciones entraremos en detalle en los modelos del oligopolio y también en la teoría de juegos.
Como tenemos en pantalla, un oligopolio es una estructura de mercado en la que existe un número reducido de productores y un gran número de demandantes o compradores. Los mercados oligopolísticos están constituidos por pocas empresas que venden un mismo producto. Podemos pensar en la industria del cemento, que hay pocos productores, pero el producto es similar. Pero también el producto puede estar diferenciado, como es el caso de la producción de coches. Ahora bien, la competencia entre relativamente pocos rivales implica la interdependencia de las acciones de los participantes y el comportamiento estratégico. De aquí que la llamada teoría de juegos, de la que después hablaremos, es una parte importante de la teoría microeconómica aplicada al oligopolio. En definitiva, si una empresa en esta estructura de mercado decide disminuir su precio, por ejemplo, para atraer compradores y aumentar sus ingresos, el resultado final efectivo de su actuación va a depender de la reacción de otras empresas que actúan en el mercado. En definitiva, en el mercado oligopolista el producto es homogéneo o diferenciado, hay pocos vendedores y, a diferencia del monopolio, donde la entrada se rige en gran medida por una franquicia exclusiva, la entrada en un mercado oligopolista está condicionada por muchos más factores, donde los más importantes son la tecnología y el coste. La pregunta sería si estamos en una industria donde hay pocos productores, estos pocos cooperan entre sí o compiten. El grado de cooperación podría ir hasta el 100%, donde hablaríamos de un oligopolio cooperativo o colusorio. Coludir es cooperar, hasta otro extremo donde habría una nula cooperación, una alta rivalidad y competencia, y estaríamos hablando del oligopolio no cooperativo o no colusorio. Mostramos en pantalla los principales modelos que vamos a comentar en este capítulo. Por un lado tenemos la conducta oligopolista cooperadora. Cooperar es coludir y puede ser colusión explícita. Tendríamos el modelo de cártel, o tenemos por otro lado la colusión implícita y tendríamos el modelo de liderazgo de precios. El segundo grupo de modelos, el de Swayze, Cournot, Stackelberg y Bertrand, que vamos a comentar, encajarían en la llamada conducta oligopolista no cooperadora, cuando hay rivalidad entre las empresas en el mercado oligopolista. Como hemos dicho, al hablar de conducta oligopolista cooperadora o colusión, por un lado tendríamos la colusión explícita o cártel, que es un acuerdo formal entre empresas sobre el precio y el reparto del mercado. Si los productores, los pocos, aceptan los acuerdos y la demanda es relativamente inelástica, el cártel puede elevar los precios muy por encima del nivel competitivo y aumentar sus beneficios. Es el caso del petróleo y es el caso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ahora bien, como sabemos, estos cárteles están totalmente prohibidos en los países avanzados, por ejemplo en los Estados Unidos y en la Unión Europea. De ahí que muchas veces la colusión, la cooperación no sea con acuerdos escritos, en lo que se llama liderazgo de precios o colusión implícita. Es decir, cuando existe una empresa líder en el mercado que fija el precio y las condiciones de oferta que son aceptados por las demás empresas sin necesidad de negociaciones o acuerdos por escrito. Hay tres tipos de empresas que pueden ser señaladas para el liderazgo. La empresa dominante, por ejemplo, la que tenga un mayor tamaño en el mercado, la que disfrute de costes más bajos o la que goce de mayor prestigio
y respeto social. Es lo que ocurrió en los Estados Unidos en los 60 con la empresa de tabaco Marlboro, que se constituyó en una empresa líder en la producción y venta de tabaco. Comentemos ahora de forma resumida primero y ahora después vamos a dar algunos detalles, aunque como he adelantado será en el video tutorial de aplicaciones donde hagamos actividades prácticas con datos numéricos de algunos de estos modelos. Tendríamos en primer lugar como conducta oligopolista no cooperadora o solución no colusoria el modelo de Paul-Suessy. Aquí se supone o el autor asume que la demanda a la que se enfrentan las empresas es una demanda que es quebrada, ahora lo comentamos, debido al comportamiento asimétrico de las empresas ante las variaciones en el precio. El segundo modelo es el de Cournot. Nosotros aquí vamos a encontrarnos con más de una empresa, aunque en realidad vamos a trabajar con el llamado duopolio de Cournot, y producen un bien que es homogéneo. En el modelo de Cournot, las empresas, si trabajamos con el duopolio de Cournot, compiten en cantidades. Cada agente decide su producción dado lo que espera que produzcan los otros. Es decir, es un modelo en el que se fijan simultáneamente las cantidades por parte de las dos empresas rivales y aquí no hay comportamientos estratégicos. El modelo de Stackelberg es parecido al de Cournot, solo que una de las empresas es líder y decide su producción y la otra empresa, la seguidora, produce la cantidad que le deja el líder. Y finalmente, en el modelo de Bertrand, aquí las empresas no cooperan, pero en vez de fijarse simultáneamente las cantidades, lo que se fijan simultáneamente son los precios. Vamos a comentar de manera gráfica el modelo de Suessy, también se le conoce como modelo de la curva de demanda quebrada. Vamos a imaginar un mercado oligopolista donde solamente hay tres empresas rivales, por ejemplo Pepsi-Cola, Coca-Cola y Dr. Pepper. Centrémonos en Pepsi-Cola. Según el modelo, la empresa Pepsi se va a enfrentar a dos curvas de demanda. Por un lado, una curva de demanda de S1 elástica con su correspondiente función del ingreso marginal, que sería la curva de demanda para Pepsi si sube su precio, pero sus rivales, Dr. Pepper y Coca-Cola en este ejemplo, no siguen su estrategia, no siguen su ejemplo. Según el modelo, para Pepsi habrá una segunda función de demanda inelástica de sus dos, con su correspondiente función del ingreso marginal, que sería la curva de demanda para Pepsi si baja su precio y las empresas rivales, Coca-Cola y Dr. Pepper, también bajan sus precios siguiendo su ejemplo. Ahora nosotros buscamos el punto de intersección de ambas funciones. Tenemos el precio P1 y la cantidad Q1, precio y cantidad de partida. Lo hemos dicho, si Pepsi sube el precio, por ejemplo, hasta Pepsi 2, se enfrenta a la función de demanda elástica, caen sus ventas, su cuota de mercado bastante desde Q1 hasta Q2 porque las empresas rivales no siguen esa conducta. Pero por el contrario, si baja su precio Pepsi hasta P3, entonces en la curva de demanda inelástica tenemos la cantidad Q3. En definitiva, si Pepsi baja el precio y el resto también lo hacen, Pepsi no gana o gana muy poca cuota de mercado, desde Q1 hasta Q3. Entonces ya con estos supuestos nosotros podemos dibujar un primer tramo relevante para Pepsi, el que está a la izquierda del punto de corte
o de intersección de las dos funciones de demanda, y el otro tramo relevante sería el que queda a la derecha de ese punto de intersección. En definitiva, tenemos una función de demanda quebrada para Pepsi. La parte elástica a la izquierda del punto de intersección, la parte inelástica a la derecha del punto de intersección. ¿Cómo sería la función del ingreso marginal que acompaña a la función de demanda quebrada? Pues, como vemos ahora en pantalla, sería una función, la del ingreso marginal, que sería discontinua con salto finito. Este es, en definitiva, el modelo de la demanda quebrada del oligopolio según Suesse. Si nosotros ahora dibujamos la función de coste marginal, por ejemplo aquí, dibujo el coste marginal, entonces el equilibrio, lo sabemos, se alcanza cuando el ingreso marginal iguala al coste marginal. Tendríamos Q1, la cantidad maximizadora del beneficio, y tendríamos el precio P1, el precio maximizador de beneficio. Pero ¿qué ocurriría si cambiasen los costes? Si por ejemplo ahora desplazo hacia arriba el coste marginal, por ejemplo hasta coste marginal prima, debido a que el coste marginal corta en el salto de la función del ingreso marginal, el equilibrio ingreso marginal igual a coste marginal no cambiaría, y en definitiva no cambiaría ni la cantidad de equilibrio ni el precio. Seguiríamos teniendo un mismo precio. E incluso si desplazase el coste marginal hasta una función de coste marginal doble prima, seguiríamos teniendo el equilibrio de ingreso marginal con el coste marginal y no cambiaría tampoco ni la cantidad ni el precio de equilibrio. En definitiva, el punto básico que establece el modelo de Suesse es la rigidez de precios en un mercado oligopolista. Este precio P1 que hemos visto que quedaría estable. Sin embargo, este modelo ha tenido varias críticas. Bueno, primero es un modelo que tiene casi un siglo y ha habido desarrollos posteriores de otros autores en lo que son los modelos del oligopolio, entre ellos la teoría de juegos que comentaremos más adelante. Pero principalmente una de las críticas es que aunque este modelo puede explicar la estabilidad de precios, no explica cómo se establece inicialmente el precio, en este ejemplo, en P1. E incluso su relevancia es limitada porque, aunque explica la estabilidad de precios, pero sin embargo hoy día los precios no son tan rígidos en los mercados oligopolistas como preveía este modelo en su día. Vamos a ver con el gráfico que tenemos en pantalla el modelo de por Suesse. Tenemos la función de demanda elástica de color amarillo, la función de demanda inelástica de color azul y la función del coste marginal. Nos están pidiendo, por un lado, la función de demanda para la empresa bajo estudio. Imaginemos que tenemos, como antes, 3 empresas en el mercado oligopolista y también la función del ingreso marginal. Recordamos muy sencillo, lo hemos visto, que hay 2 tramos que nos interesan, que son relevantes. En primer lugar, desde B hasta E, que hemos dicho que es el tramo de demanda elástica al que se enfrenta la empresa bajo estudio cuando sube su precio y el resto de rivales no siguen esa estrategia. Y después desde E hasta F, que sería el tramo de la función de demanda para la empresa bajo estudio a la que se enfrenta si baja su precio y, según el modelo, el resto de rivales siguen también esa estrategia. En definitiva, la curva de demanda sería
BEF, que corresponde con el tramo elástico BE por encima del precio vigente P y con el tramo inelástico EF por debajo del precio vigente P. La función del ingreso marginal. La función del ingreso marginal, lo hemos visto, tendría desde F hasta H, que sería el que se correspondería con el tramo BE de la función de demanda elástica. Después habría un salto hasta IC, que se correspondería con el tramo de la función de demanda inelástica. En definitiva, la función del ingreso marginal vendría dada por HB, BH, salto IC, siendo por lo tanto una función discontinua con salto finito, que es la distancia desde H hasta I. El segundo modelo, cuando hablamos de conducta no cooperativa o no colusoria, es el modelo de Cournot. En este caso estamos hablando de un modelo de competencia en cantidades para un bien que es homogéneo. El supuesto clave del modelo de Cournot es que las empresas toman sus decisiones de forma simultánea y por lo tanto excluye la posibilidad de comportamientos estratégicos. En definitiva, que cada empresa considera fijo el nivel de producción de sus competidores y todas las empresas deciden simultáneamente la cantidad a producir. En el videotutorial de aplicaciones nosotros nos vamos a centrar en el duopolio de Cournot. Un duopolio es un oligopolio formado únicamente por dos empresas o productores. Dentro de los supuestos de Cournot hemos adelantado que es un producto homogéneo, ambas empresas venden el mismo producto y es homogéneo, el coste marginal de producción es cero o constante e igual para ambos productores y cada empresa supone que la otra se conforma con seguir produciendo y vendiendo la cantidad habitual independiente de cuál sea el precio de mercado. En definitiva, como veremos en las actividades matemáticas prácticas, cada duopolista considera dada la cantidad que produce el otro. En el modelo de Stackelberg, uno de los duopolistas, si consideramos también un duopolio, que se le llama empresa líder, va a actuar estratégicamente fijando las cantidades, mientras que la otra empresa, que se le va a llamar empresa seguidora, solamente reacciona a cualquier output fijado por el líder. Para hallar el equilibrio, lo veremos en las aplicaciones, se parte del supuesto de que la empresa líder conoce la curva de reacción de la seguidora y entonces elige el nivel de output que maximiza sus beneficios. Los supuestos del marco teórico del duopolio de Stackelberg arrojan mejores resultados en términos de bienestar que los del duopolio de Cournot. En concreto, en el modelo de Stackelberg se produce una mayor cantidad total en la industria, se llega a más gente y a un precio menor en comparación con el modelo de Cournot. Todo esto, como digo, lo veremos en el vídeo tutorial de aplicaciones del capítulo 7. Finalmente, en el modelo de Bertrand, como veremos en las aplicaciones, los duopolistas compiten en precios y no en cantidades. El equilibrio se logra cuando el precio de mercado iguala los costes marginales para cada productor individual. Paradójicamente, y aunque solamente hay dos empresas en la industria, en este duopolio, la solución de Bertrand se aproxima a la solución de competencia perfecta. De ahí que el equilibrio de Bertrand también se le conozca como equilibrio cuasi competitivo.